puede llegar a nuestra mente. Yo sé que a muchos de aquí Dios los ha usado en actividades, en orar por alguien, en sanidades, en presentarle a alguien a Jesús. Pero sabes algo, tú y yo seguimos siendo humanos, llenos de emociones y circunstancias. Y cuando permitimos que el enemigo venga a tratar de meterse en nuestra mente y nuestro corazón, y lo escuchamos más a él que la palabra de Dios, estamos en problemas. Pero ¿sabe algo? Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. Aunque usted y yo le fallemos, Él nunca va a fallar. Porque escuche lo que pasa. Entonces Él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Escuche esto. No sé si usted le ha prestado atención, pero Elías estaba huyendo, ¿sí o no? Elías había dejado o había entrado en temor por lo que una mujer le dijo, y minutos antes estaba deseando morirse. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él ha de cumplir su propósito en ti. Aún tú quieras alejarte, aún quieras esconderte, si Él tiene un propósito contigo, ese propósito se cumplirá porque Él lo prometió. Y dice la Biblia que 2 veces se le apareció el ángel para alimentarlo. No sé si usted me estoy dando a entender. Cuando tú eres hijo de Dios, Él enviará ángeles para que te provean, para que te sostengan, para que tu propósito sea establecido en esta tierra. Paréntesis gigante si quiere. Escuche esto. Usted y yo no tenemos ninguna autoridad para mandar a los ángeles. Él es el que manda a los ángeles. La Biblia dice: y mandaré a los ángeles a que te guarden de día y noche. Dice la Biblia: y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Es Él. No sé en qué momento la doctrina o el hombre ha venido a hacer creer que nosotros tenemos la potestad para mandar un ángel. Es Dios. Usted le ora al Padre, usted le pide al Padre, y conforme a su voluntad Él va a hacer en su vida. Usted tiene que entender esto, amada iglesia, que si usted y yo hoy estamos con vida, es porque Dios aún tiene planes con usted, es porque todavía hay propósitos en su vida que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero mientras permitamos que el enemigo juegue con nuestras emociones, nos vamos a confundir y terminaremos desviándonos del propósito que Dios tiene con nosotros. Y no sé si puso atención a esta última parte, pero la última parte dice que Elías se levantó y comió, y fue fortalecido con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches. ¿Cuántos de aquí padecen de hambre? ¿Qué pasa si usted pasa todo el día sin comer y como a las 5 de la tarde sale a correr a darse una su vueltecita, termina mirando estrellitas, ¿verdad? Siente que se va a desmayar. Pero dice la Biblia que la comida que el profeta Elías, Dios le dio, lo fortalecieron por 40 días y 40 noches. Yo quiero de esa comida. Yo quiero de la comida que el Padre da, que me mantenga fortalecido, que me mantenga de pie, que no importa las adversidades y lo que venga, que sea Él alimentándome y llenándome para cumplir el propósito por el cual yo hoy estoy con vida. Alguien que vive en el propósito de Dios, mire, podrá pasar lo que sea, podrá vivir lo que sea, que permanecerá firme con su mirada puesta en su Señor. No se va a mover. Vendrán las dificultades, querrán hacerte tambalear, pero alguien que tiene a Jesús en su corazón y ha sido lavado y comprado con su sangre, y esa pasión está dentro de él, no verá la vida de la misma manera que la mira un incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús lo limpió y lo lavó de todos sus pecados, y ahora usted y yo somos una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Aún en tus peores situaciones, Dios no te va a dejar solo. Aún en la peor tempestad que puedas estar viviendo, si no es la voluntad de Dios, no te va a pasar nada. Porque todo aquel que es hijo de Dios está en la mano de Dios. Y la Biblia dice que todo el que está en la mano de Dios, nada ni nadie podrá arrebatarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte a Jesús.
Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. Quisiera dejar un mensaje en su corazón esta mañana. Y es que podamos entender que usted y yo somos humanos y nos equivocamos. Yo sé que Dios ha usado a muchos aquí en este lugar, donde han visto el poder de Dios manifestarse, donde Dios ha obrado sanidades, Dios ha obrado milagros, Dios te ha usado. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha usado. Aunque tú tal vez hoy puedas decir, pero ¿y en qué me puede haber usado Dios? Si tú eres hijo de Dios, eres un instrumento en las manos de Dios. Pero por alguna circunstancia, como le pasó a Elías, como le pasó a Pedro, algunos de nosotros muchas veces podemos ser cambiantes. Y antes de leer esta porción, yo quiero leerte y recordarte lo siguiente. Yo sé que usted sabe esta historia. Yo sé que usted sabe lo que pasó con Pedro cuando Jesús dijo estas palabras: uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Y Pedro, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Quién me ayuda? Aunque todos te traicionen, yo no lo haré. Yo estoy dispuesto ¿a qué? A morir por ti. ¿Sí recuerdan esas palabras? ¿Ustedes creen que Pedro lo dijo hipócritamente? ¿O lo habrá dicho de corazón? Lo dijo de corazón. Él sabía quién era Jesús. Él estaba convencido quién era Jesús. Por eso dijo esas palabras. Es más, cuando llega el romano, el soldado, ¿verdad?, a apresar a Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que hace Pedro? Salió corriendo. ¿Qué hizo? Y no era la Biblia, ¿verdad? Sacó su espada y le voló la oreja al soldado. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué hizo Jesús? Mátenlos, peleen, no dejen que me agarre, ¿verdad que no? Le agarró la oreja al soldado, se la sanó y le dijo a Pedro: Pedro, así no es. Algo pasó en Pedro en ese momento, que él estaba dispuesto a dar su vida, pero al ver esa escena de lo que Jesús hizo, de repente se entristeció, de repente dijo: pero Señor, yo prometí estar contigo. Y esa situación, más adelante, cuando Jesús le dijo: Pedro, Pedro, de cierto te digo que hoy mismo me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y recuerda, pero no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. ¿Y qué pasó cuando cantó el gallo la 3.ª vez? ¿Quién me ayuda? ¿Lo negó o no lo negó? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas? Va, pongan atención a esto. Pedro caminó sobre el agua. Pedro fue un apóstol de Jesús que vio milagros. Pedro fue un hombre que estuvo 3 años y medio a la par del maestro y le aprendió mucho a Jesús. Pero en el momento de la humanidad, de la prueba, dice la Biblia que él negó a Jesús. Hay una versión que dice que en la última vez que él niega a Jesús, porque le dijeron: de cierto hablas como Jesús y como ellos. Dice la Biblia en una versión de que él comenzó a hablar con malas palabras para que lo confundieran. Ponga atención en esto, porque ¿qué es lo que quiero dejar en tu corazón hoy? ¿Usted cree que Jesús, cuando él resucitó y se le apareció a Pedro en persona, Jesús le reclamó: ¿por qué me negaste? Jesús lo culpó, Jesús lo juzgó? ¿Quién me ayuda? ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó a Pedro cuando Jesús resucitó? Ahí en ese lugar donde estaba pidiendo de comer. ¿Qué fue lo que le preguntó? Pedro, ¿me amas? Y si Jesús hoy te preguntara: Walter, ¿me amas? Tal vez tú podrías decir: sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo te he servido por tantos años. Señor, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero Jesús te preguntará hoy: Pedro, ¿me amas? Y con esto quiero ir terminando y avanzando en el tema, si molesto con él en el teclado tal vez. Porque hoy el mensaje que quiero dejarte es que tú y yo somos humanos. Y que muchas veces nos vamos a equivocar. Y que muchas veces vamos a cometer errores. Y que tal vez esos mismos errores nos hacen creer que ya no tenemos derecho a tener misericordia. Y tal vez esos mismos errores nos hacen creer que Dios se enojó con nosotros y que no nos va a dar otra oportunidad. Dios es un Dios de misericordias y Dios es un Dios de oportunidades. Y como lo he dicho siempre en este altar, si tú estás con vida, es porque Dios no ha terminado contigo. Es porque hay un propósito que Dios tiene contigo.
Mire, usted puede llegar a hacer todo lo que en este mundo quiera. Usted puede tener grandes empresas, grandes negocios, puede tener grandes posesiones, puede tener grandes títulos universitarios, unas casas enormes, supercarros de lujos, pero si está fuera de la voluntad de Dios, muchos de nosotros desperdiciamos nuestra vida entera, escuche esto, nuestra vida entera haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer, fuera del propósito de Dios, desgastando nuestras fuerzas, nuestros años en cosas vanas, en cosas que inclusive no están bajo la voluntad de Dios. Y vendrá el día en que usted y yo tendremos que rendir cuentas y tendremos que estar delante de la presencia del Señor. Y quiero ir terminando con Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, ya me corrigieron porque había dicho Cesarea, dije en un servicio. A la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Escuchen esta palabra. Y respondiendo Simón Pedro les dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escuche lo que Jesús le responde. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, le había sido revelado quién era el hombre que estaba con él, Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque lo que acabas de decir no lo dijiste porque quisiste, sino porque mi Padre que está en los cielos lo puso en tu corazón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta el día de hoy las puertas del Hades no han prevalecido en contra de la iglesia de Jesús. Hasta el día de hoy la palabra de Dios se sigue predicando. Hasta el día de hoy Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hasta el día de hoy, amada iglesia, cada uno de nosotros tenemos la potestad y la oportunidad de predicar su palabra y de hablarle a alguien de Jesús. Hasta el día de hoy la puerta del Hades no ha prevalecido en contra de la iglesia, pero quiero decirle algo: vendrá el día en que el Espíritu Santo ya no estará más aquí. Vendrá el día del arrebatamiento en el que estaremos llevados a la gloria y estaremos por la eternidad con nuestro Señor Jesús. Vendrá el día en que el anticristo gobernará en este mundo, porque está escrito, y yo lo creo, que lo que dice la palabra es una realidad. Y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de vivir en el propósito de Dios, y te lo puedo asegurar, ese propósito tiene que ver con establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque vendrá el día, iglesia, en que no se volverá a predicar, en que las almas tendrán sed de escuchar y la oportunidad de querer ser salvos, pero esa oportunidad se habrá terminado. Es en vida, es hoy que tú estás con vida y que yo estoy con vida, que podemos servirle a nuestro Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ponga atención al verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ponga atención, porque así como Elías hubo un mensajero que llegó a decirle que lo querían matar, en ese momento también llegó un mensajero a decirle a Jesús que no era bueno lo que estaba diciendo, que de repente iba a meter miedo en la gente. Ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y el verso 23, escucha Jesús: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás,
Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No sé si me estoy dando a entender. Porque unos versículos Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que dijiste no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y minutos después le dice: quítate de mí delante de Satanás. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que usted y yo seguimos siendo humanos. Y en el momento que nosotros creamos que somos los superpoderosos, los super ungidos, en ese momento fracasamos como cristianos. Porque aquí el único que se merece toda gloria y honra es Él. Usted y yo solo somos instrumentos. Usted y yo nos vamos a equivocar, le vamos a fallar a Dios, pero por el amor de Dios no se quede en esa posición. Vuelva a levantarse y viva en el propósito por el cual usted hoy está con vida. Pastor, ¿y cómo sé cuál es mi propósito? Mire, es bien fácil. Se lo voy a resumir en esas palabras. ¿Sabe cuándo usted sabe si está viviendo en el propósito de Dios o no? Cuando usted deja de pensar en usted y comienza a pensar en los demás. Cuando ya no se vuelve de lo que yo pueda hacer para mí, de lo que yo quiero para mí, sino de lo que puedo hacer por alguien más. Entonces ahí está el amor de Jesús en su corazón. Entonces ahí su vida cambió. Entonces ahí el amor de Jesús verdaderamente gobierna su corazón. Pastor, es que a mí me lastimaron, a mí me han hecho de todo. Lo felicito, va por buen camino. ¿Sabe la manera por la cual sí debemos que estar solos? Es para ir a su presencia. Mire, yo no conozco un corazón que se rinda delante de Él, pero con un corazón sincero, que no salga transformado. Porque todo hombre y toda mujer que va a su presencia es transformado. Todo aquel que se sujeta, se somete a la autoridad de Dios y se mete a su presencia, téngalo por seguro que Dios le volverá a hablar ahí. Las palabras muchas veces pueden venir a confundirnos, y si le ponemos atención a esas palabras nos pueden destruir. Muchos desean hacer la voluntad de Dios, pero fracasan porque no saben cuál es la voluntad. En Génesis, no se lo voy a leer, pero para que le quede ahí, Génesis 1:26, dice la Biblia que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y luego dice que Él nos creó para que nos enseñoráramos de toda su creación, de lo que está en el mar, de lo que está en la tierra y de lo que estaba en el cielo. Léalo ahí en su casa, ahí lo dice. Quiero terminar con Isaías capítulo 49, verso 1. Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Una vez más quiero recordarte lo que le dije el domingo pasado. Todos en este lugar estuvimos en el vientre de una mujer, y desde ahí Dios te escogió. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido. Y desde el vientre de tu madre, dice la Biblia, tuvo mi nombre en memoria. Es decir, Dios tiene un propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. Que tuviste una infancia difícil, que tuviste una adolescencia dura, que tu vida ha sido algo tan difícil. Mira, yo te puedo asegurar esto: todo aquel que vive bajo el propósito de Dios, aunque en esta tierra sea difícil, su postrer tiempo será aún mucho mayor de lo que puedas imaginar, porque vivirá bajo la voluntad de su Padre. La Biblia dice que Job lo perdió todo en algún momento, y todo es todo. Aún su propia esposa le dijo: maldice a tu Dios y muerte. Perdió sus casas, perdió sus terrenos, perdió sus hijos, perdió su ganado, lo perdió todo. Pero sus palabras fueron: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Fue un hombre que supo permanecer en el propósito de Dios. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vea Gálatas 1:15.
esta cita bíblica me llena mucho mi corazón. Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento. Diga conmigo, a Dios, póngase la mano en el corazón, a Dios le agradó elegirme a mí antes que naciera. Y en su generoso amor me llamó a su servicio. ¿Usted quiere encontrar la voluntad de Dios? Lo dije en el segundo servicio, quiero recordárselo hoy. Y con mucho amor voy a decir esto. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. El propósito que Dios tiene contigo y conmigo lo encontrarás en la intimidad con Dios. Pero te voy a adelantar esto. No creas que tu propósito es servir en un templo. No creas que tu propósito es ser el mejor cantante de una iglesia. No creas que tu propósito es tocar el mejor instrumento. No creas que tu propósito es ser el mejor servidor. No creas que tu propósito es ser el mejor predicador. ¿Quieres saber cuál es su propósito? ¿Cuántos quieren saber? Según la palabra. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Le puedo decir algo con mucho amor: que Dios siga teniendo misericordia de nosotros, porque santo ni uno solo, perfecto ni uno, todos estamos llenos de errores y de horrores. Pero en su infinita misericordia Él me escogió a ti para que le sirvas a Él. Y de eso se trata todo. Y lo dije hace un momento: tú encontrarás tu propósito cuando dejes de pensar en ti y pienses en Él. Pienses en su reino, pienses en todas esas personas que no tienen a Jesús en su corazón, pienses en todas esas personas que se están muriendo sin tener a Jesús en su corazón. Dios está levantando en este tiempo a hombres y mujeres que quieran vivir bajo el propósito de Él y no tu propio propósito. Dios quiere que seamos discípulos de Jesús. Hay una enorme diferencia entre creyentes y discípulos. Creyente, lo voy a decir de esta manera: creyente es alguien que cree en Jesús, pero para mí es imposible que haya creyente sin convertirse en discípulo, porque el creyente te hace creer en que Jesús es el Señor y que Él es dueño de tu vida, y por consiguiente tú querrás vivir conforme a su voluntad, en ser un verdadero cristiano, en ser un verdadero seguidor de Jesús, en convertirte en un hombre y una mujer que sea discípulo de Jesús. Y vean esta, con esto termino, ponte de pie para terminar, Mateo 16:24. Cierra tus ojos un minuto más, ya para terminar. Y ahí con tus ojos cerrados quiero dejar esta palabra en tu corazón. Mire, no hay nada en este mundo que usted pueda hacer para tener un día más de vida, pero sí puede hacer mucho en esta vida para lo que sucederá en su eternidad. Usted puede ganar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, puede obtener lo que usted guste y trabaje arduamente y se canse y viva desesperado por todas las cosas materiales. Pero el día que usted muera, de nada le va a servir. Muchos hoy en día están viviendo desgastándose y haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer, y están viviendo fuera de su propósito. Diga conmigo: yo quiero vivir en el propósito de Dios. Y ahí con tus ojos cerrados me gustaría preguntar: ¿cuántos hijos de Dios hay esta mañana aquí? Levanta tu mano si tú eres hijo de Dios.
como hijos de Dios, ¿tú quieres convertirte en un discípulo de Jesús? Si tu respuesta es sí, levanta tu mano. Yo quiero saber si tú quieres ser un discípulo de Jesús o si eres un discípulo del Maestro. Si no levantas tu mano, al final es tu corazón endurecido, es ese orgullo que muchas veces no nos deja poder llegar hacia donde Dios quiere llevarte. Porque lo que estás haciendo no es delante de un hombre, sino delante de tu Padre. Y Él te está preguntando, Jesús se pregunta, ¿quieren ser mis discípulos?